Buenas noches, viajero de los sueños. Has llegado al rincón donde el pasado cobra vida con cada palabra y donde las sombras de la historia se vuelven cálidas para arrullarte hasta que cierres los ojos. Esta noche, prepárate para deslizarte suavemente entre los muros de piedra de castillos antiguos, calles adoquinadas cubiertas de neblina y tabernas donde el vino se mezclaba con secretos. Porque hoy vamos a descubrir cómo vivían realmente las mujeres de compañía en la Edad Media. Pero antes, si alguna vez te has sentido fascinado por los secretos que la historia no cuenta en los libros, suscríbete, dale like a este video y acompáñanos cada noche a desenterrar las vidas olvidadas que el tiempo dejó atrás. Todo lo que escucharás está basado en hechos reales, aunque contado como si fuera un cuento. Uno con verdades que duelen, otras que sorprenden, y algunas que quizás te arranquen un suspiro. Había una vez, en la penumbra del siglo XIII, una ciudad rodeada de murallas y vigilada por gárgolas de piedra. Brujas, en Flandes. Allí, entre comerciantes de telas y monjes silenciosos, vivía una joven llamada Isabel. Tenía los ojos oscuros como el vino tinto y el andar sigiloso de quien siempre observa antes de hablar. Su historia no aparece en los pergaminos reales, pero se parece mucho a la de muchas otras mujeres que, como ella, fueron conocidas como mujeres de compañía. En la Edad Media, ese nombre no siempre significaba lo que imaginas. Una mujer de compañía no era, al menos no siempre, una cortesana en el sentido más vulgar. Podía ser una confidente pagada por nobles viudos, una dama contratada para entretener con poesía y canto en los salones de un castillo o en los barrios más oscuros, una mujer cuya compañía era comprada con monedas. Sí, pero también con lágrimas, promesas rotas y noches frías. Isabel no eligió ese camino. Como muchas niñas de la época, fue vendida por su padrastro a una mujer que dirigía una casa de descanso cerca del puerto. Allí, entre los aromas del incienso barato y las risas vacías, aprendió que su voz valía más cuando susurraba dulzuras que cuando pedía ayuda. En esos tiempos, las mujeres como ella no eran invisibles, pero sí prescindibles. La Iglesia las condenaba, pero los obispos a veces las buscaban en secreto. Los señores feudales fingían despreciarlas, pero las escondían en habitaciones con tapices dorados. Era una paradoja medieval, odiadas en público, necesitadas en privado. Sin embargo, dentro de ese mundo de apariencias, muchas encontraron una forma de poder. Las más astutas aprendieron a leer, un privilegio escandaloso para una mujer de su condición, y se convertían en confidentes, espías y consejeras. A veces, sus palabras movían más decisiones que las espadas de los caballeros. Isabel, por ejemplo, descubrió que los mercaderes borrachos revelaban más secretos que los mapas. Aprendió a jugar a las cartas mejor que un soldado veterano, y una noche, apostando su libertad contra un anillo de rubí, ganó. No su libertad física, claro. Esa no se conseguía tan fácilmente. Pero ganó otra cosa: respeto. Y con respeto vino algo aún más raro para una mujer de su época: elección. Y aunque dormía en un jergón de paja y escuchaba los rezos de las monjas lejanas como un eco burlón, cada noche se repetía una frase que había oído de una vieja curandera: una mujer que sabe escuchar puede hacer temblar un reino. Y así fue como Isabel, hija de nadie, comenzó a cambiar su destino en un mundo donde todo estaba diseñado para mantenerla en silencio. El invierno llegó temprano ese año. Las calles de Brujas se congelaban al caer la noche, y los caballos resoplaban vapor por las narices mientras cruzaban los puentes de piedra. En las esquinas, mendigos temblaban cubiertos con mantas raídas, y las campanas del monasterio cercano marcaban las horas con una solemnidad casi cruel. Isabel, envuelta en una capa de lana gruesa, caminaba entre la niebla como un suspiro. Nadie la miraba dos veces, o al menos
no con respeto. Pero debajo de esa tela gastada, su mente bullía. Había empezado a memorizar fragmentos de las conversaciones de sus clientes. Nombres, rutas comerciales, errores cometidos por nobles demasiado confiados tras una copa de más. A los ojos de la sociedad era apenas una ramera culta, un oxímoron en sí mismo. Pero en realidad se estaba convirtiendo en algo más peligroso. Una mujer con información. En la Edad Media la información era más valiosa que el oro, y ella lo sabía. Había otra mujer en su vida, Maîtresse Godelieve, la dueña de la casa donde trabajaba. Godelieve tenía manos de hierro, voz dulce y ojos que habían visto más de una ejecución desde la ventana. En su juventud había sido cortesana de un conde que terminó decapitado por traición. Con los años, Godelieve había dejado atrás la seducción y abrazado el negocio. No vendía solo cuerpos, vendía consuelo, canciones, palabras. Ella le había enseñado a Isabeau que una buena mujer de compañía debía saber escuchar mejor que hablar, pero también le había enseñado a leer en latín, en secreto, con libros robados de una abadía abandonada. Las casas como la de Godelieve eran toleradas en muchas ciudades bajo ciertas condiciones. En Brujas, por ejemplo, existían barrios rojos delimitados, y las autoridades municipales permitían su funcionamiento mientras se pagaran impuestos. Algo que, por cierto, pocas otras mujeres podían hacer. Las prostitutas medievales tenían, irónicamente, una forma de independencia que las esposas de la nobleza jamás conocerían. Podían administrar su propio dinero, decidir a quién tobillos, a quién veían y cuándo, e incluso testificar en juicios, algo que no se permitía a muchas otras mujeres de clase baja. Esa paradoja era una grieta por donde Isabeau pensaba colarse. No todo era una fábula, por supuesto. Muchas mujeres de compañía morían jóvenes, víctimas de enfermedades o violencia. Algunas eran explotadas hasta el final por los mismos hombres que prometían cuidarlas. Pero otras, como Isabeau, aprendían a disfrazar su inteligencia bajo una sonrisa. Aprendían a sobrevivir contando cuentos. Cuentos que decían más verdades que los sermones del domingo. Una noche un caballero templario entró en la casa con la armadura todavía manchada de barro. No era como los otros. No pidió vino ni caricias. Quería hablar. Había regresado de Jerusalén y no podía dormir. Sus ojos estaban cargados de culpa y pesadillas. Isabeau se sentó frente a él, sin maquillaje, sin afeites, solo con sus manos tibias sobre la mesa. Esa noche no hubo deseo, pero sí confesiones, y sin saberlo, el templario le reveló un secreto que pondría en jaque a media Flandes. Una ruta de esclavos disfrazada de peregrinaje. Una red de nobles, clérigos y comerciantes que lucraban con cuerpos vendidos a Oriente. Isabeau no dijo una palabra, solo asintió. Pero en su mente, cada palabra era una semilla. Al día siguiente, escribió su primera carta anónima, dirigida a un mavispam, a un mercader rival del que sabía que se beneficiaría si ese escándalo salía a la luz. La dejó en una taberna, envuelta en una cinta roja, y así comenzó una nueva etapa en su vida, la de espía silenciosa, la de mujer invisible que movía hilos en la sombra. Mientras tanto, en el monasterio al otro lado del río, una monja copista empezaba a escuchar rumores sobre una dama de humo que hablaba muchos idiomas y sabía secretos que nadie debería saber. Isabeau no era la única, claro. En Londres, en Florencia, en Toledo, otras mujeres también comenzaban a despertar del papel que les habían impuesto. Algunas escribían poemas bajo seudónimos, otras influenciaban políticas enteras desde la almohada de un conde. No todas sobrevivían, pero todas dejaron huellas, pequeñas, casi invisibles, como las pisadas de un gato en la nieve. Isabeau, sin embargo, no buscaba gloria. Solo buscaba algo que nunca le habían prometido, libertad. Y fue en ese anhelo profundo,
en ese sueño de decidir su propio destino, donde encontró algo parecido a la paz, aunque fuera por unas pocas noches de silencio, envuelta en el calor de una manta robada y el sonido lejano de una flauta en la calle. La primavera llegó tímidamente a Brujas. Las flores empezaban hasta asomar entre las grietas de los muros y el aire olía a tierra mojada y pan recién horneado. Para muchos era tiempo de esperanza, pero para Isabeau era tiempo de vigilancia. La ciudad bullía con el regreso de comerciantes del sur, y con ellos venían rumores, cargamentos y ojos que miraban demasiado. Godelieve lo notó primero. Una mañana, mientras compartían una taza de infusión de menta, le habló sin rodeos. «Estás jugando con fuego, niña, y el fuego cuando te acaricia no te perdona». Pero Isabeau ya no era una niña. Tenía cicatrices pequeñas que no se veían y un alma que pesaba más que su cuerpo. No quería venganza, ni poder, ni riquezas. Solo justicia. Una justicia silenciosa que pudiera devolverle a otras mujeres lo que el mundo les quitaba sin preguntar. Su dignidad. Entre sus clientas, porque sí, también había mujeres que contrataban compañía, aunque nadie lo dijera en voz alta. Había conocido a una viuda noble, Lady Aveline, una dama de piel de porcelana y mirada vacía, cuya fortuna había sido absorbida por la corona tras la muerte sospechosa de su esposo. Desde entonces vivía recluida en una casona de columnas rotas, pagando generosamente por momentos de compañía, no por deseo, sino por consuelo. Aveline y Isabeau hablaban durante horas. A veces leía en voz alta para ella. Otras simplemente se quedaban en silencio, compartiendo el dolor desde la misma grieta. Un día, mientras el viento hacía temblar los cristales de las ventanas, Aveline le confesó algo que cambiaría todo. Las mujeres como nosotras solo tenemos dos armas, el silencio y la palabra. Una mata lentamente, la otra, si se usa bien, puede hacer temblar a los hombres más poderosos. Isabeau comprendió entonces que no estaba sola, que en la penumbra de la Edad Media existía una red sutil de mujeres que tejían entre susurros un mundo distinto. Algunas eran damas nobles, otras sirvientas, otras pecadoras como ella. Se reconocían por gestos pequeños. Una flor en la ventana, un pañuelo doblado de cierta forma, un poema oculto en el margen de un libro. Era una hermandad sin nombre, sin templos, sin promesas, y sin embargo, más fuerte que cualquier orden de caballería, porque estaba hecha de memoria, de cuidado, de resistencia. Mientras tanto, la ciudad cambiaba. Los burdeles eran cada vez más vigilados por la Iglesia. Se exigían licencias, impuestos más altos y castigos públicos para las que no obedecían. Pero Isabeau ya no dependía del lugar físico donde trabajaba. Se movía entre las casas de otras mujeres, bajo otros nombres, con otros vestidos. Era una figura líquida, un rumor, un cuento que las niñas escuchaban en secreto cuando se quedaban solas. Godelieve, cada vez más enferma, le pidió una noche que tomara su lugar. No como dueña de la casa, sino como guía. Quería que las jóvenes que llegaban no fueran presas, sino aprendices. Que no se limitaran a sobrevivir, sino a vivir. Con astucia, con respeto por sí mismas, con un plan. «Yo fui carne», dijo Godelieve en su lecho con una risa seca. «Pero tú eres tinta. Escribe nuestro paso por este mundo, aunque sea con voz baja». Esa noche, mientras la anciana cerraba los ojos por última vez, Isabeau tomó su cuaderno secreto, un compendio de nombres, fechas, códigos, historias. Era su herencia, un grimorio no de magia, sino de realidades ocultas. Las mujeres de compañía no eran todas iguales. Había quien lo hacía por hambre, quien lo hacía por elección, quien lo hacía por amor y quien lo hacía por estrategia. Pero todas en algún momento habían sentido la carga del juicio,
del desprecio, del deseo ajeno que no pedía permiso. Isabeau decidió contar sus historias, no desde la tristeza, sino desde la dignidad, y lo hizo como mejor sabía, de boca en boca, disfrazada de cuentos, envueltos en voz suave antes de dormir. Las noches eran más largas cuando el alma guarda secretos. Isabeau, que ahora dirigía la casa con una mezcla de ternura y firmeza, empezó a notar algo en sus compañeras más jóvenes. Una mirada apagada que ya conocía, un gesto involuntario de miedo cuando alguien alzaba la voz, la forma en que algunas dormían abrazadas a sí mismas como si temieran desaparecer, y ella no podía permitirlo. Había algo sagrado en ese espacio que Godelieve le había legado, no sagrado en el sentido religioso, pues la Iglesia no tardaría en condenarlas una y otra vez, sino sagrado como lo son los refugios, lugares donde se puede respirar sin pedir perdón. Fue entonces cuando Isabeau decidió crear algo más que un burdel. Comenzó a formar una pequeña escuela clandestina entre sus paredes. Allí, por las tardes, cuando las campanas marcaban las vísperas y los clientes aún dormían o estaban en misa, las mujeres se reunían alrededor de una mesa de roble rescatada del mercado. Con tiza y tablillas aprendían a escribir su nombre, aprendían a contar, a leer cartas, a reconocer monedas falsas y a identificar los sellos de los nobles. Aprendían a pensar y aprendían a no avergonzarse. Una de ellas, Mireille, era apenas una niña cuando llegó, vendida por una tía que la consideraba una boca inútil. Al principio no hablaba, solo miraba y temblaba. Pero con el tiempo encontró en los libros algo parecido a una voz. Isabeau le prestaba textos prohibidos, fragmentos de medicina árabe, versos de trovadores e incluso cuentos del Antiguo Testamento. Uno en especial la marcó, la historia de Tamar, aquella mujer bíblica que tras ser ultrajada se negó a callar. ¿Y no la mataron?, preguntó Mireille con ojos grandes. No, dijo Isabeau cerrando el libro con cuidado. No pudieron matarla del todo, porque mientras alguien recuerde su nombre, ella sigue viva. Esa era la esencia de su enseñanza. No se trataba de fingir que no dolía, sino de no permitir que el dolor borrara su existencia. Fuera de aquellas paredes, el mundo seguía siendo hostil. Los pregoneros leían en voz alta las leyes contra las mujeres escandalosas. Algunos clérigos exigían que llevaran cintas rojas en el brazo para que fueran reconocidas y evitadas como si fueran plagas. Había zonas donde se las prohibía incluso mirar a los hombres a los ojos. Pero dentro de esa casa se estaban escribiendo otras reglas. Isabeau enseñaba que el cuerpo era territorio propio, que una transacción no definía el alma, que la culpa era una semilla sembrada por quienes temían el poder de una mujer libre. Una noche, bajo el cielo de primavera, con las ventanas abiertas y el aroma de los almendros entrando como un suspiro, Isabeau reunió a todas. En el centro de la sala colocó una vela encendida y dijo: «Quiero que digan sus nombres verdaderos, los que nadie les dejó decir». Una por una, con la voz rota o firme, empezaron a hablar. Era como romper un hechizo antiguo. Algunos nombres estaban enterrados bajo insultos. Otros jamás habían sido pronunciados en voz alta. Pero ahí, entre paredes de piedra y eco de historias antiguas, las mujeres empezaban a ser nombradas por sí mismas. Y así, sin estandartes, sin altares, sin oraciones, comenzaba a formarse una comunidad silenciosa. Una especie de convento secular donde la fe no era en Dios, sino en la posibilidad de ser otra. No todas se quedaron. Algunas partieron con nuevas herramientas. Otras fueron llevadas por la peste, los golpes o la desesperación. Pero a todas se les dedicó un rincón del cuaderno de Godelieve, ahora custodiado por Isabeau como si fuera un evangelio. Y en cada página, más que nombres, había pequeñas victorias. Sabía leer.
Escapó al norte. Nunca volvió a venderse. Murió con dignidad. Tuvo una hija y la crió libre. La historia de Isabeau no aparece en las crónicas de los reyes ni en los sermones de los santos. Pero en muchas ciudades europeas, siglos después, empezaron a encontrarse cartas, poemas, fragmentos de diarios escritos por mujeres que hablaban de una tal Muy. Una mujer que les enseñó a mirar al espejo sin bajar la cabeza. Y así, entre susurros, cuentos antes de dormir y noches encendidas por la llama de una vela, las mujeres de compañía de la Edad Media comenzaron poco a poco a contarse a sí mismas como lo que realmente eran: humanas, con deseo, con miedo, con valor, con voz. Los años pasaban sin pedir permiso, y el cabello de Isabeau comenzaba a tornarse gris como el humo que salía de las chimeneas cada mañana. Pero su mirada era más clara que nunca. Esa claridad nacía de la certeza. Había cambiado vidas, no con espadas ni con títulos, sino con palabras, gestos y resistencia. Para el mundo exterior, ella seguía siendo lo que siempre fue: una sombra entre los adoquines. Pero en las noches, al cerrar las puertas, su casa se transformaba en una fortaleza, no de piedra, sino de memoria. Fue durante una de esas noches que llegó una mujer distinta. No buscaba cama ni conversación. Venía con ropas de viaje cubiertas de polvo, una expresión dura y ojos que no pestañeaban. Se llamaba Genoveva. Nadie sabía de dónde venía exactamente, pero sus manos estaban marcadas como las de una artesana y su espalda recta como la de un soldado. Pidió hablar con Isabeau en privado. Se sentaron junto al fuego. Genoveva le habló sin rodeos, con la voz baja y grave. «Sé lo que haces aquí, y quiero ayudarte». Isabeau, que había aprendido a desconfiar de todo lo que llegaba sin pedirlo, le ofreció té y silencio. Pero Genoveva insistió. Traía consigo algo que no podía ignorarse: un mapa. No era un mapa geográfico, era una red, una constelación de nombres, casas y rutas por las que otras mujeres, prostitutas, nodrizas, criadas, parteras, curanderas, se ayudaban unas a otras para huir de abusos, protegerse de inquisidores, esconder embarazos o simplemente existir sin ser juzgadas. Era la primera vez que Isabeau veía, dibujado con tinta sobre pergamino, algo que ella apenas había intuido. No estaba sola, y su casa no era un refugio aislado, sino un nodo de una red secreta que se extendía por todo el continente como raíces bajo la tierra. Esa noche no durmió. Se quedó leyendo cada nombre, cada marca, cada punto en el papel como si fueran estrellas, y entendió que la historia que había comenzado con ella, o quizás mucho antes, estaba viva, creciendo en la oscuridad como las cosas que florecen en silencio. A partir de ese día, la casa cambió de nuevo. Se convirtió también en un lugar de paso. Allí llegaban mujeres con mensajes, con telas cosidas con señales ocultas, con relatos que hablaban de París, de Milán, de Lisboa. Traían noticias de redadas, advertencias sobre nobles peligrosos, nombres falsos para quienes necesitaban desaparecer. Isabeau guardaba todo en un segundo cuaderno, uno que nos enseñaba, uno que si lo encontraban podía costarle la vida. Pero no tenía miedo, no como antes. Había aprendido que las verdaderas revoluciones no se gritan, se murmuran. Que las más grandes redes de resistencia no se construyen con espadas, sino con confianza. Que cada mujer que encontraba su nombre y su voz era una llama encendida en mitad del bosque. Las noches seguían siendo largas, sí, pero ahora tenían otro tono. A veces, antes de dormir, Isabeau reunía a las más jóvenes y les contaba cuentos. Historias dulces, suaves, casi infantiles, pero escondidas entre la ternura y la risa estaban las claves. Una historia hablaba de una zorra que huía de los cazadores dejando plumas de ganso para confundir sus huellas. Otra,
de una paloma que volaba cada noche hacia la misma torre para alimentar en secreto a su hermana encerrada. Las chicas escuchaban acurrucadas, con los ojos brillando, sin saber del todo que estaban aprendiendo a resistir. No todas las historias eran felices, pero todas enseñaban algo. Y es que en la Edad Media, donde el destino de una mujer parecía trazado desde la cuna, aquellas que eran capaces de inventar sus propias narrativas, aquellas que se atrevían a escribir su historia con voz baja, eran las verdaderas alquimistas del alma. Isabeau no dejó de trabajar. Nunca se retiró. Decía que su oficio era escuchar, que mientras existiera una mujer que necesitara ser oída, ella estaría allí, con su cuaderno, su mirada firme y sus manos cálidas. Y aunque su nombre jamás apareció en los libros de historia, quienes la conocieron sabían que había sido mucho más que una mujer de compañía. Había sido cronista de las invisibles, guardiana de secretos, tejedora de futuros. El invierno llegó como una respiración fría que se colaba entre las paredes. Los tejados de brujas se cubrían de escarcha al amanecer, y las chimeneas escupían humo como bocas cansadas. Isabeau ya no salía tanto. Su andar era más lento, pero su mente seguía afilada como el filo de una daga escondida bajo un manto. Una noche de nieve espesa recibió una visita inesperada. Era un hombre, joven, de rostro pálido y manos manchadas de tinta. Llevaba bajo el brazo un libro envuelto en cuero, y al entrar se quitó el sombrero como si estuviera ante una reina. Se llamaba Tomás, y no buscaba placer, sino conocimiento. Había oído a través de rumores entre copistas sobre una casa en el norte donde las mujeres sabían cosas que no estaban escritas en ninguna parte. Isabeau lo observó durante minutos sin hablar. El fuego crepitaba entre ambos, lanzando sombras en las paredes. «¿Y qué esperas encontrar aquí?», le preguntó finalmente. Tomás bajó la mirada. No era arrogante sino curioso. Traía consigo una pregunta que lo devoraba desde hacía tiempo. «Quiero saber cómo sobreviven las mujeres como usted, las que no tienen señor ni protección. Quiero escribirlo, que no se pierda». Isabeau rió, una risa suave, ronca, con algo de ternura. «No queremos que lo escribas, chico. Queremos que lo escuches. Si tienes oídos, quédate. Pero deja tu pluma». Así empezó una nueva etapa en la casa. Durante semanas, Tomás asistió a las veladas, no como testigo, sino como alumno. Las mujeres hablaban sin disfrazar sus palabras. Contaban cómo lidiaban con los soldados borrachos, cómo escondían hierbas bajo sus vestidos para defenderse de enfermedades, cómo usaban el arte del tacto no solo para dar placer, sino para descubrir mentiras, miedos, deseos secretos que les permitían adelantarse a los peligros. Tomás escuchaba, callaba, a veces lloraba. Aprendió que ser mujer de compañía no era solamente una transacción de cuerpos, sino un juego peligroso de inteligencia, intuición y autocontrol, que había que saber cuándo callar y cuándo hablar. Que cada caricia podía ser un disfraz y cada silencio un mensaje. Una noche, Isabeau le pidió que contara algo suyo. Tomás, con voz baja, reveló que su madre había sido una prostituta escondida bajo la fachada de una costurera, que había muerto en la cárcel acusada de seducción pública y que nadie había escrito su historia, ni su nombre. «Entonces escribe por ella», le dijo Isabeau, mirándolo a los ojos como si vieran a través del tiempo. «No por nosotras, por ella». Fue la primera vez que alguien fuera de la casa recibió permiso para contar una historia, no como un sabio, sino como un heredero. Antes de partir, Tomás dejó su libro sobre la mesa. No tenía título, solo una dedicatoria. A las que viven sin dejar huella y aún así hacen camino. Isabeau lo despidió con una sonrisa que parecía más antigua que ella misma. Sabía que el mundo allá afuera no iba a cambiar en un día,
ni en 100. Pero ese libro, pequeño y sin nombre, ya era una grieta en la piedra, porque el conocimiento había salido de susurros y velas para colarse entre las letras, y alguien más lo llevaría. Al cerrar la puerta tras él, volvió a su sillón junto al fuego. Afuera, la nieve caía sin prisa, como si el cielo también quisiera dormir un poco. Ella acarició las páginas del segundo cuaderno, el cuaderno secreto, y pensó en todas las mujeres cuyos nombres aún no estaban escritos, pero sí vivos, latiendo en la memoria. No era el fin, era otro inicio, porque mientras hubiera una historia que contar antes de dormir, ella seguiría allí, esperando, escuchando, contando. El tiempo había tejido su manto con hilos de plata y sombra sobre Isabeo. Sus pasos eran ya pausados, pero su voz seguía siendo el faro que guiaba a quienes cruzaban el umbral de su refugio. La casa, que alguna vez fue un simple escondite, se había transformado en un santuario invisible, un lugar donde las heridas se curaban con palabras y los silencios hablaban más que cualquier sentencia. En aquella última primavera de su vida, Isabeo se sentaba a menudo junto a la ventana, mirando cómo el sol se filtraba entre las hojas de los árboles, dibujando patrones de luz sobre el suelo. Recordaba las historias de todas esas mujeres, las que habían llegado con miedo y partieron con esperanza, las que nunca regresaron y las que dejaron su huella indeleble en aquel cuaderno secreto. Sabía que su tiempo estaba cerca, pero no le preocupaba. Había cumplido su misión, dar voz a quienes fueron silenciadas, enseñar a mirar con dignidad, a resistir con astucia y amor propio. Sabía que aunque ella se marchara, la red que había tejido seguiría viva, creciendo, extendiéndose como las raíces profundas de un árbol que desafía las tormentas. Esa noche convocó a las mujeres que quedaban a su alrededor. La habitación se llenó de una quietud reverente, de ese silencio que precede a las palabras que cambian el rumbo de las cosas. Isabeau tomó su cuaderno, acarició las páginas con manos temblorosas y habló con una voz suave pero firme. El legado no está en mí, está en ustedes, en lo que han aprendido, en lo que enseñarán, en cómo cuidarán unas de otras cuando yo no esté. Sus ojos brillaban con una luz que no era del fuego, sino de la certeza profunda. Recuerden siempre que el poder verdadero no está en el juicio de otros, sino en saber quiénes son, en nombrarse, en contar su historia y, sobre todo, en protegerse entre ustedes. Se hizo un pacto silencioso. No era un juramento formal, sino un compromiso tejido con miradas, con unción de palabras susurradas. Cada una se convertiría en guardiana y narradora, en portadora del fuego que Isabeau había encendido. En esa noche la casa pareció respirar, expandirse más allá de sus muros de piedra. Se transformó en un símbolo, una promesa, un canto a la resiliencia. Isabeau cerró el cuaderno y lo entregó a la más joven Mireille, quien ahora era mujer, fuerte y sabia. «Este es nuestro tesoro», dijo. «Cuídenlo, como cuidan su vida». La vela en el centro de la mesa parpadeó suavemente, como un latido. Afuera, el viento meció las ramas, y la noche se llevó susurros que se convertirían en leyendas. Así, en la penumbra de la Edad Media, donde la voz de muchas fue apagada, se levantó un coro silencioso que a lo largo de los siglos seguiría contando la historia verdadera de las mujeres de compañía. Y así, bajo el manto oscuro de una época que parecía destinada a silenciar sus voces, las mujeres de compañía encontraron su fuerza en la unión, en el conocimiento y en la valentía de nombrarse a sí mismas. Isabeau y sus compañeras tejieron una red invisible que resistió tormentas, prejuicios y olvidos, demostrando que la verdadera libertad nace de la dignidad, del valor de contar la propia historia y del coraje de protegerse unas a otras. Sus nombres, aunque ausentes de los grandes libros de historia, permanecieron vivas en el susurro de las noches,
en las páginas secretas de cuadernos escondidos, en las leyendas que se contaron al calor de una vela. Son ellas, las invisibles, quienes nos recuerdan que detrás de cada sombra mía hay una luz que nunca se extingue. Y ahora, mientras apagas la luz y te sumerges en el sueño, piensa que en cada historia moascon hay un mundo por descubrir, un rincón donde la valentía y la esperanza aún susurran. Porque conocer el pasado nos ayuda a entender el presente y a imaginar un futuro donde todas las voces puedan ser escuchadas. Si esta historia te ha conmovido, si quieres seguir explorando relatos que despiertan el alma y calman la mente antes de dormir, no olvides suscribirte al canal y darle like. Aquí, cada noche, te esperamos con nuevas historias para que tu descanso sea un viaje mágico hacia mundos de misterio, valor y aprendizaje. Buenas noches, y que tus sueños estén llenos de luz y aventura.